identidad. Soy egresado de la UAP, orgullosamente, y actualmente cursando la mención de Derecho Constitucional Parlamentario. Mi tema es amplio en cuanto a la competencia, sin duda, al hablar de la misma, es un paradigma impresionante. Sin embargo, lo hemos acotado al aspecto de la interpretación de la jurisprudencia. Si la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculatoria u orientadora cuando México no es parte. Cuando nos pidieron hacer la ponencia, ese tema no había sido debatido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, se hicieron ahí algunas anotaciones que en su momento se tomarían en cuenta aquí de manera verbal. El tema fue resuelto ya por 6 votos a favor y 5 en contra, en donde se argumenta que sí es vinculante. Bueno, me he permitido buscar ir un poco más allá. Ya no es simplemente si el debate es vinculante u orientadora esa jurisprudencia. Ahora realmente el debate, y es precisamente el tema del engrose que está en manufactura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si es vinculante o es obligatoria. Que ya empezaron a salir ahí algunos criterios que argumentan que es lo mismo y otros dicen que no. Entonces, bueno, buscaremos arribar a un punto sin afán de aquí resolverlo, que es aspecto académico, y veremos llegar a ciertas consideraciones, previo dando un preámbulo de cómo aterrizamos ahí. En primer aspecto, la competencia, tal cual como nos explicó Gerardo, en diciembre de 1998 se acepta la competencia de la Corte Interamericana, considerando que la convención fue adherida en 1981, en marzo de 1981 por México. ¿Cuántos años pasaron, no? Y hasta 1998 aceptamos la competencia de la Corte, que no es cualquier cosa. Posteriormente, entramos a un tema de derechos humanos. Sin duda, el doctor García Ramírez nos ha expuesto de manera cristalina el tema, dando como tal varias orientaciones al respecto. Pero me atreveré a dar una definición que hemos estado construyendo de derechos humanos, en donde son facultades y prerrogativas inherentes a la persona, que le corresponden por su propia naturaleza, mismos que deben ser reconocidos y respetados en un ordenamiento jurídico vigente. Me quedo con la primera parte, esas facultades y prerrogativas inherentes a la persona. Precisamente como lo dijo el doctor, es un iusnaturalismo, pero es un iusnaturalismo moderno, no es ese iusnaturalismo de la Revolución Francesa. Entonces, esos derechos humanos con los que yo nazco, pues ahora son reconocidos por una Constitución, ya no son otorgados como anteriormente. Y no es simplemente aspecto de gramática o semántica, va mucho más allá, porque me reconoce derechos con los que yo ya nací. De ahí encontramos en el mismo artículo primero constitucional, en su segundo párrafo, el principio pro persona, que tal cual como se estableció acá también, hace unos momentos, es este techo o este suelo, ¿no? Me refiero a que cuando se trata de ejercer derechos, se buscará, claro que sí, la protección más amplia para el ser humano. Pero cuando se busque restringir, se buscará la menor restrictiva. Entonces, es aquí cuando entramos a aspectos de ponderación entre normas. Y ese principio pro persona nos permite establecer criterios entre constitución o tratados internacionales, entre norma interna y constitución, entre norma interna y tratados internacionales. Y sí, ¿por qué no? Aplicar la que sea, consideramos, aplicar la que sea favorable a la persona. Aquí entro en un terreno escabroso, porque la Suprema Corte, en el debate que acaba de tener de la resolución del 293, de la contradicción de tesis 293, precisamente como decía el doctor, entró un tema de jerarquías. Y esas jerarquías las podemos vislumbrar desde un positivismo keynesiano, donde existen rígidas dicotomías de jerarquización, teoría pura del derecho para ser exactos. Sin embargo, los derechos humanos, ya no hablamos de una jerarquización, hablamos de esferas complementarias. Entonces es ir mucho más allá, ¿no? O sea, me atrevo a decir que efectivamente el ala conservadora de la Suprema Corte entró al tema de jerarquización porque se tocó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se tocó. Y cuidado con que te metas con la Constitución mexicana. Tan es así que en el mismo criterio del 293, recordando que hubieron dos aspectos a votar,
primero y en un nuevo proyecto que presentó el ministro Lelo de la Rea, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, donde argumentó que cuando haya restricciones, tal cual como se estableció también hace unos momentos, restricciones, que quede por encima de la Constitución. Por más argumentos que intentaron decir que no se hablaba de jerarquizaciones, al final del día viene siendo eso: aplicarás la Constitución y no el Tratado Internacional. El ministro Cosillo estableció claramente que para él era un retroceso. 10 votos a favor, sin embargo todos con voto particular. Esto es, no hay consenso incluso entre los ministros de esa interpretación que se ha venido haciendo en esa votación. Y en un punto personal, considero también que sí hubo un cierto retroceso y que la progresividad de los derechos humanos, que es un principio fundamental de derechos humanos, también como se habló hace un momento, se ve violentada en ciertos aspectos. Que no es tema ahorita porque voy a aterrizarlo, como reitero, la jurisprudencia. Y aquí viene el aspecto donde, bueno, su servidor estuvo siguiendo el debate en vivo. Y cuando dio esa votación, pues dijimos, bueno, la segunda votación es obvia, ¿no? Van a decir que no es vinculante, porque pues abrirías unas puertas tremendas. Y oh sorpresa, 6 votos a favor, todos con voto particular, claro es, y 5 en contra, que dicen sí es vinculante. Entonces, por fin, ¿no? O sea, por este lado es un poco de restricción y por este amplías. Y ahora, hablar de jurisprudencia no es cualquier tema. México tiene una jurisprudencia que consideramos es sui generis, dado que la jurisprudencia a nivel internacional vienen siendo las sentencias. Quitémonos de problemas, quitémonos de mayores argumentos. Es la sentencia per se, la sentencia que emana del tribunal, esa es la jurisprudencia. Claro es que si quieres hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues tendríamos que haber leído las sentencias completas. Y en su caso, las supervisiones de sentencias para ver hasta dónde llegamos. Y en México, por otro lado, en palabras de mi maestro, el doctor Isidro Mendoza García, establece que la jurisprudencia es un planchado. Esto es, los tribunales colegiados y la misma Suprema Corte establecen una lectura de la jurisprudencia, ponen a un secretario o a varios secretarios a establecer cuáles son los criterios de esa sentencia. Hagamos un extracto de la misma, pongamos un rubro y hagamos una lista general, no en un ius que todos conocemos. Este aspecto considero que es fundamental, que también se tocó de manera muy genérica por el ministro Arturo Saldívar. La jurisprudencia interpretada a la luz de derecho internacional no es la misma que la jurisprudencia en México. Esa es una consideración. Y entonces, es cuando buscamos ya aterrizar el aspecto de, bueno, ¿y la jurisprudencia entonces será vinculante o será obligatoria? Consideramos que es vinculante. Cuando México no es parte, ¿es vinculante o es obligatoria? Consideramos que es vinculante. La obligatoriedad, en términos generales, pues es a la fuerza. Esta vinculación quiere decir que puedo hacer una utilización, un reenvío. Y máxime que en la misma convención, en su artículo 68, se establecerá que la convención y su interpretación clara por parte de la Corte será obligatoria cuando el Estado es parte. Es muy clara la convención en ese punto. Ahora, y no en afán de seguir utilizando más de mis minutos, y posteriormente si se me permite hacerlo, sin embargo, la misma Corte ha establecido ciertos parámetros en la supervisión de sentencia del 20 de marzo de este año del caso Hellman contra Uruguay, donde en su párrafo 68 establece que sí, que debe ser vinculante, esa es la palabra, no obligatoria, que debe ser vinculante cuando el Estado no ha sido parte. Y esto suena aquí de manera tal vez superflua, pero no lo es, porque entonces nos permitiría a nosotros los abogados, en el caso particular soy litigante, pues me permite ir a tratados internacionales y establecer criterios que tal vez puedan ir, claro, sin duda alguna, y en una utilización sana de un control de convencionalidad, ¿por qué no? Puedo ir a la jurisprudencia y buscar esa vinculación. Ya no es ese aspecto de orientador que se puso en su momento cuando se resolvió el expuesto caso Rosendo Radilla Pacheco en el expediente Varios 912 diagonal 2010, donde se dejó que era un criterio orientador, cuando México no era parte.
ya fuimos un poco más allá, ¿no? Ya llegamos a esta vinculación, y esa vinculación que consideramos se armoniza con la sentencia Gelman contra Uruguay. Entonces, sin duda alguna es un tema amplio. Considero que obviamente aquí no se tiene la última palabra. La misma Corte está haciendo un engrose de qué se entiende por vinculante y qué se entiende por obligatorio, y pues estaremos al tanto del tema. Por el momento me quedo hasta acá, efecto de seguir más adelante. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente que estos aspectos que nos ha hecho favor de comentar Rubén, pues están muy ligados a estas últimas decisiones o a estas interpretaciones que nuestra Suprema Corte de Justicia ha hecho, pero que evidentemente nos coloca en un plano de discusión acerca de si efectivamente, por un lado, la reforma constitucional nos vino a otorgar derechos humanos o nos vino a reconocer lo que ya nos corresponde por ser simplemente seres humanos. Y asimismo el tema que se toca en torno a la protección de los derechos humanos, qué tanto esta contradicción resuelta de tesis 293 vino a convertirse en un retroceso a la reforma constitucional de 2011, y obviamente con una restricción a la protección más amplia de los derechos humanos, porque aparentemente esta decisión de la Corte viene a dar una interpretación limitada de lo que es el principio pro persona. Pero bueno, yo creo que sobre esto mismo, que es muy interesante, vamos a escuchar al maestro Mario Rosales Betancourt. Él tiene una gran experiencia en los temas